Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar la palabra. Vamos a la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Yo sé por la Biblia lo que yo he estado en las últimas 48 horas, que hay potencial de lo que puede pasar esta mañana, grandes cosas. Yo creo que la última vez era difícil lo que prediqué. El diablo quiere echarle cosas para que usted se vaya de curso, pero Dios nos da las cosas para que usted... Quiero ministrar esta mañana en el proyecto del Hijo de Dios. Padre del cielo, si estamos aquí esta mañana parados, Señor, nos damos cuenta de lo poquito que somos, lo grande que tú eres, Señor, y cómo es difícil para nosotros en este cuerpo, en esta mente, comprender, entender lo que tú estás haciendo, Señor. Incluso el apóstol Pablo nos escribió por inspiración que podemos comprender las cosas, las anchuras y las alturas y esas cosas. Es una cosa gran, una gran palabra, un gran evangelio que tú has revelado. Es grandioso, oh Señor, nos libera, nos sana, nos da vida eterna, nos despierta, nos quita el nerviosismo, nos da paz, nos da gozo, amor y todas las cosas que son de valor, las cosas grandes de la vida. Padre, yo oro esta mañana, mientras vemos las páginas de tu palabra y leemos de ellas, Señor, que tú abras nuestros ojos a esa dimensión del cielo. Lo que está sucediendo ahí es tan importante para nosotros y no podemos verlo o entenderlo, pero vemos, sentimos la influencia, estamos movidos, Señor, por esto, oh Dios. Que nuestros pensamientos ahora mismo estén enfocados a ti, que sean centrados en el movimiento de tu Espíritu, no en el servicio solamente, pero en nuestras vidas individualmente. Señor, si cantamos esa canción, tú nos has mandado tan lejos y la gracia nos guiará todo. Te encomendamos en tus manos, Señor, que tú tomes control supernatural de este servicio. Y nosotros podemos comprender, pero, Señor, queremos abrir nuestros corazones a ti y rendirnos a ti y decir, Señor, danos revelación esta mañana. Eso es fiel para nuestras vidas, que estaremos parados aquí, lo que el enemigo tiene en contra de esta iglesia en este día. Te encomendamos este día a ti. Por tu gloria pedimos tus bendiciones mientras leemos. Amén. Second King 13. Now Elisha was fallen sick of his sickness whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him and wept over his face and said, Judá comenzó a reinar, hijo de Jehú, sobre Israel de Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y oyó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel. Furor. And he put his hand upon it, and Elisha put his hands upon the king's hands. And he said, open the window eastward, and he opened it. Then Elisha said, shoot, and he shot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria, for thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou have consumed them. And he said, take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, smite upon the ground, and he smote thrice and stayed.
And the man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten 5 or 6 times. Then hast thou smitten Syria till thou hadst consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. Amen. The Lord add his blessing to Que Dios les bendiga su palabra. Tomen sus asientos. I was thinking about Estaba Elisha, pensando en the man. Eliseo, el hombre. And we know that, Sabemos as Brother Branham said, que el hermano trying to Branham do God's dijo service without en being el- his will, he says, God chooses tratando de his hacer own un Dios un person servicio, by his Dios foreknowledge. elige He says, like he said por in su Romans 8, conocimiento. Como Romanos 8, la elección de Dios estará segura de que Esaú y Jacobo, de los dos nacidos de los padres santos, yo odio a Esaú y amo a Jacob, porque aún no nacieron. Y sabemos que está en el hombre. Sabemos del principio qué era. Entonces puede obrar en tiempo justamente. Nosotros estamos todos nerviosos y frustrados. ¿Por qué han dicho amén a una parte y a otro no? Estamos frustrados, pero nunca lo ve a él frustrado. Todo está obrando. El reloj está sonando. Estamos en medio de algo esta mañana. Tendrá eventos en su vida, cosas que están sucediendo, presiones que van en contra suya, cosas que están obrando para moverlo usted en alguna decisión, y tenemos que tener cuidado porque esas cosas son a veces trucos del diablo para sacarnos de nuestro curso. Digo esto porque quiero que se dé cuenta que los eventos de su vida natural pueden ser de Dios o pueden ser del diablo. Algunas podemos afectar algo, Dios no quiere que lo hagamos, pero dice el hermano, es el diablo para guardarnos de eso. Tenemos que tener discernimiento y con cuidado. Hay cosas que pasan en otra dimensión que nos están influenciando, eventos en esta influencia. El diablo quiere poner eventos para pararlo porque él sabe que la cosecha de Dios está a tiempo, y si usted se rinde a Dios, nada puede parar para que usted pueda hacer exactamente lo que Dios lo ha puesto aquí para que usted haga. Dios está mandando su palabra para que sea como evidencia que está todo en control. Amén. Dios es soberano y tiene todo en control. Quizá usted está en una situación ahora mismo y Él la tiene en control. No hay nada que lo que sucede, pero lo que Dios quiere, Dios sabe todo acerca de esto. Está conforme. Dios sabe todo lo que está sucediendo en su vida individualmente, en mi vida y en su vida. Yo estaba pensando en Eliseo, y cómo Dios eligió a Eliseo. Eliseo estaba allá con el rey. Eliseo estaba enojado. No fue la primera vez. Esos reyes fueron allá. El hermano Andrew predicó de eso. Y Eliseo no lo dejó ni con Jehoshaphat porque estaba enfadado, estaba enojado. Y cambió de dirección y tenía que traer la atmósfera para tener el espíritu de profecía. Quiero que usted capte todas esas influencias. Habían dos reinos, el rey de Moab y de Israel y de Judea. Eliseo venía a ellos, él estaba influenciándolos por su poco de Dios, por sus debilidades, que era enfado, por cuando fue misionado el rey en la doble porción del espíritu de Elías, y sus niños le llamaron calvo y todo eso, y Eliseo. Los niños decían repitiendo lo que estaba en la casa. Era el padre
culpa de los padres. Y Elías estaba enojado y una bestia vino y mató a todos esos niños. Pero Dios eligió a Elías por una razón. Pero Dios eligió a Eliseo. Era necesario para esa hora porque Israel estaba más diabólicamente y más diabólicamente. Dios eligió a ese hombre, preparó su vaso. Sabía que Moisés tenía también un carácter. Él sabía que David era apasionado. Él sabía todas esas cosas que suceden porque es Dios. Y Dios nos elige de manera de que somos. Quiero empezar así, porque Dios nos elige de manera que somos por una razón. No es para que estemos de esa manera que somos. Un profeta no hace cosas de la manera que él quiere. No dijo, por ejemplo, vamos a disparar una flecha y yo... No, él escuchó de Dios. Él tuvo una visión, seguro, cuando dijo, Joab va a venir y yo quiero que hagas esto, que tomes un arco, flecha y que abras la ventana al este, y es donde Cristo vendrá. El sol se esconde en el este, y ahí y que esto sea una señal, ¿verdad?, de que la liberación viene del este, a Siria. Algo sucedió en otra dimensión, pero tenía que haber una representación en esta dimensión. Habían algunas cosas que estaban afuera del control de Joab. Escúchenme cuidadosamente. Hay muchas cosas que estaban fuera de su control y Eliseo le dio una instrucción específica. Toma un arco, una flecha, abre la ventana. En las manos de Joab. Eliseo estaba ungido. Dispara la flecha. Y él disparó la flecha. Al disparar la flecha, no hizo nada. Usted puso, pero no fue su poder. El espíritu es su poder. La espada es su poder. Pero la flecha tenía la fuerza del arco. Él estaba quieto ahí. Él disparó esa flecha. Él no podía hacer nada más que tirar la flecha, poner el arco, y ahora había algo que él tenía que hacer. Ahora toma las flechas y pon en la tierra eso. Ahora es tu de elegir que esa es la flecha de Dios, y toma ahora lo que está en tu mano y pon en la tierra. Y él dijo lo que Joab iba a hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás ahora? No es lo mismo lo que cuando Dios nos despierta con el Espíritu Santo, Él manda vamos hacia la diana. Yo hablaré de esto, pero hay cosas que Dios quiere que nosotros, y Él quiere hacer, y estás viendo a ver qué vamos a hacer nosotros con el mensaje de la hora. Siempre estaba inspirado por el hermano Pisco, el ministerio, porque él siempre ha hecho algo. Hicimos lo que pudimos. Es un ejemplo. Tenemos un mensaje, un ejemplo bueno de pastor. Y unos años más. 84 años. Y él está. Tenemos que hacer esto. Él está escuchando. Está pensando aquí, esperando en Dios. Él tiene que estar ya jubilado. Y
estar ya un poco más fácil, es personal. Pero un hombre de 84 años ha vivido una vida de 100 años o más. ¿Me entienden? Muchos hombres no hacen muchos. Le voy una rosa ahora, después de un ramo después, pero Dios, le damos gracias a Dios por este ministerio. Ha sido un ejemplo. Vemos una vida y reconocemos que algo ha sido moviéndose en el hombre. Ha habido algo que ha sido dirigiéndolo, algo que poniéndolo en un canal, y él no se puede desviar de ese canal. Él no puede pararse, porque no es él, es algo dentro de él moviéndolo a él. ¿Me entiende? Vemos entonces lo que eventos espirituales están representando. Vemos lo que sucedió en el campamento. Dios hizo cosas extraordinarias en el campamento. A lo mejor algunas cosas que alguno no sabe nada. Porque fue algo que yo vi. Algo tremendo. No voy a repetirlo, o no lo voy a decir, porque no es para usted. Pero Dios estaba haciendo, y yo estaba sensible. Señor, ¿qué estás haciendo ahora en este tiempo? Mientras vamos al servicio de la mañana, ¿qué estás haciendo? Muy bien. Quiero que ustedes se enfoquen ahora en lo eterno. ¿Qué es una flecha? Sabemos que lo que es una flecha, creemos, o lo que hace una flecha. Una flecha es un palo. No es un palo verdaderamente. Es un instrumento. Pero vamos a decir, uno tiene una punta afilada y el otro tiene como unas plumas, unas tipos así en el otro final para crear. Hay muchos cosas físicas y muchos estudios en las flechas. Puede leer los detalles. Para dar una idea, no quiero mostrarles todo, pero tiene que haber un centro de gravedad, y el centro ese, si no, yo no lo sabía eso. Algunas cosas, explicaciones físicas. Pero hay algunas especificaciones acerca de una flecha, y por el mismo, una flecha no lo va a herir a usted por la misma. Por un arro no le hará daño, porque es una cosa que está ahí. Una cosa que no hace nada hasta que tiene una emoción. No tiene fuerza por sí misma, pero el arco es lo que le da el poder. Científicamente, el momento, el movimiento que le da a la flecha. Dios, utilizando una flecha como ejemplo, es muy específico, porque no necesita una mano para propelarlo, pero un arco. Lo mismo que un tirador. El tirador toma la mano para que la piedra salga. Entonces, la flecha es una única en esos días. Y no quiero ir a muchos detalles. Es una cosa, muchas especificaciones, porque las flechas tienen que estar igual que Usted no puede disparar cualquier flecha con cualquier arco. Tiene que tener algunas durezas. Cuando el arco se utiliza, no lo que modernamente se llama, los arcos antiguamente, a lo mejor no entienden, pero las flechas se dobla cuando se dispara. Es la paradoja de los arqueros. Ahora usted va a leer en la casa y
va a decir que es complicado. Si la flecha no está como el arco, esto es importante. Si la flecha no es propicia para ese arco, se va a dañar esa flecha. Quiero entonces con esto unirlo a algo esta mañana. Pues su vida es como una flecha y en la mano de Dios, Él envía por el poder del Espíritu Santo y Él no le da a todos el Espíritu Santo. La palabra, el mensaje, despierta específicamente para aquellos que son llamados para recibirlo. No es para todos, por la vida de todos. No es para todos. No todo el mundo va a ser salvo. ¿Entienden eso? Solamente los elegidos que Dios tenía en la mente antes de la fundación del mundo serán salvos. El hermano Branham habla de esto. La Biblia dice, los hijos de la juventud, ellos no serán avergonzosos y hablarán con los enemigos. Hablando de los niños, bajo un nombre grandioso, el Padre es como una flecha en manos de un arco. Si el Padre es un verdadero Padre, tiene una gran oportunidad que puede Él mandar a sus hijos correctamente. Dice, y que educa a los niños de esta manera y no que los niños no se irán. Si hay algunos gente joven que van a tener o tendrán niños, esas flechas en su mano por sí mismo no están equipados para esas cosas. Pero la Biblia nos dice a los padres que los entrenen de la manera que deben de ellos ir. Podemos tener ejemplos como un padre no tiene tiempo de entrenar a su hijo. Por eso hay una escuela aquí, BCA. Y hay algunos profesores, hay profesores buenos de Dios. No es una cosa política, pero no algún profesor homosexual o cosas así, que tienen ideas de lo que es la vida. No tienen idea de lo que es vida, pero tenemos hombres y mujeres de Dios que tienen un deseo en la escuela y usted tiene deseo de que su hijo esté también en el lugar correcto. Tenemos esa oportunidad. Hay muchas cosas que intentarán sacarlos afuera de camino. El diablo es lo que va a hacer eso, intentar desviarlo, pero si el Padre hace su trabajo, Dios honrará eso, porque es la palabra de Dios. Dice, entrene a sus hijos de la manera que Dios dice. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los hijos del Señor, y mi tema es la trayectoria de hijos de Dios. Hemos sido despertados por el Espíritu Santo y para una diana. El hermano Branham habla de ser cero en la palabra de Dios. Están enfocados exactamente de la manera de que Dios tiene para nosotros, y si no, vamos a perdernos la diana. Tenemos que tener cuidadosos y que no hayan otras influencias para movernos del lugar proyectado de Dios. Todos somos nosotros las flechas de Dios. Somos su heredad. Él es el gran hombre y somos sus hijos. Sus hijos aquí. Somos sus hijos aquí. Somos sus pensamientos antes que el mundo empezara. Y ahora que nuestro turno ha venido, Él nos ha puesto en el arco y nos ha dejado sueltos en esta edad. Gloria. Hay un poder en nuestra vida
que no podemos empezar, pero hemos sido enviados en su presencia, hemos sido enviados, pero el diablo no tiene derecho a quitarnos fuera de ese camino. Ahí está cada promesa de Dios, en esa trayectoria está cada victoria, en esa trayectoria está todo. En la escritura dice, la flecha de Dios, usted es la flecha de Dios en esta edad. Usted tiene que clamar su posición en Dios. Usted ha sido enviado por Dios como una flecha de libertad. Tengo mi vida de libertad, tengo mi vida individual, tengo mi familia, tengo estas cosas, temas, pero usted se le ha dado poder. Si usted no tiene poder del Espíritu Santo, tiene que ser así. Bueno, yo soy una flecha, pero si no está apoderado del Espíritu Santo, usted no va a ningún lado. Apoderado del Espíritu Santo, usted tiene que tener en mente que no es las cosas individuales, es la diana al final del camino. Es la diana que Dios lo ha puesto ahí, lo envía hacia allá. No es importante algunas cositas individuales, esto aquí o allá. Dios mismo la ha puesto en un camino, en una dirección. Nunca pierda usted esa dirección. Estamos en una edad de distracción. Muchas cosas. Políticos, cosas de política, cosas de deporte, lo va a consumir. Cosas de educación, lo va a consumir. Quiere pensar de trabajos y cosas así, lo va a consumir. Pero eso no es la cosa de Dios. Dios ha puesto eso, tiene una diana para usted. Usted tiene que ser de Dios. Cuando dice, usted tiene que confesar, usted es un atributo de Dios. Usted se le ha dado un poder como una flecha en esta edad. Podemos poner flechas de aquí, no quiero ser una cosa espiritual de flechas, pero quiero decirles esta mañana que usted está enviado en una trayectoria. Quiero hablar de la flecha perfecta, Jesucristo. A veces, qué maravilloso ejemplo. Jesús era el Cordero de Dios para tomar el pecado del mundo. Él fue nacido hijo de Dios. Cuando tenía 30 años, vino al río a ser bautizado y Juan fue comisionado. Y fue como él, fue esa flecha. El Espíritu era el Mesías, es el que voy a bautizar con el bautismo del Espíritu Santo. Vio a Juan y, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo quiero concentrarme en una cosa aquí. Él era el Cordero de Dios. Él aprendió cosas por las cosas que él sufrió. Él aprendió obediencia por los sufrimientos. Tenía que experimentar cosas para llegar a ser un sumo sacerdote fiel. El Cordero de Dios que vio Juan, él vio el león, llegó a ser el león de Judá, y era también el Cordero de Dios. Estaba en una trayectoria por todas las edades. Está conmigo Jesús, entonces, en su ministerio, no importa qué pasa, Él era el Cordero de Dios. Él estaba con el carácter de Dios. Quiero poner el tipo de flecha, ser su carácter. Porque Jesús, el carácter de Jesús, era ser un cordero. Fíjese lo que pasó. El Espíritu de Dios vino cuando él fue bautizado y
dice la Biblia, Juan vio el Espíritu descendiendo como una paloma. Vino a Jesús en el río y fue guiado del Espíritu al desierto. Y él estuvo en ayuno 40 días y el diablo lo tentó para tomar un trono, pero ese fue no el carácter que fue moldeado. Era para ser un cordero. Entonces él empezó a tentarlo de poner las piedras en pan porque él tenía hambre. Él intentó para que se rindiera a su carne, pero no era su existencia en la tierra que era importante, era la comisión eterna que era importante para él. Él intentó decir de que se tirara de aquella colina porque los ángeles lo recogerían para que sea una cosa que lo pudieran ver todos, un show. Pero la trayectoria no era un show. Jesús fue por la vida guiado del Espíritu al desierto. Fue al fin de su ministerio, fue guiado al ministerio para que fuera al huerto. Cuando fue al huerto, dijo que esta trago amargo pase, pero que no sea mi voluntad, pero la voluntad de mi Padre. Entonces él empezó a ver y la unción se fue para atrás y Jesús tenía que ir al Calvario como hombre. ¿Es lo que sucedió? Entonces Jesús fue al Calvario como hombre. No era ungido ir al Calvario. Él fue al Calvario por carácter. Él era el carácter, el Cordero por carácter. Mientras él fue al Calvario por carácter, él era el Cordero de Dios que iba a ser matado. Fue al Calvario y le golpearon, lo abusaron, le pusieron la corona de espinas, él sufrió y sufrió hasta que fue a la cruz y lo colgaron allí en la cruz. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él no se fue de allí, era un cordero. Era un cordero, tan cordero que dijo, no dijo, ¿por qué haces eso a mí? Eso no está bien, eso no lo dijo. Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En cada fibra de su ser, él era la naturaleza de un cordero moldeado para el propósito de la hora. Me prestan atención. Entonces, el ser hijo vino en el mensaje de identificación. El hermano Branham decía, cuando dejamos que su carácter esté en él, nosotros entonces somos hijos, teniendo la mente de Cristo, que es su carácter. Su mente hace su mente. Que la mente, dice Pablo, esta mente que estaba en Cristo esté en usted, que esa mente de Cristo esté en usted y moldea su carácter de un hijo de Dios. Esas palabras eran importantes y yo voy a ponerlo esto aquí, lo voy a poner. Usted puede ser nacido de nuevo y no tener la mente de Dios, moldear su carácter. El nuevo nacimiento no es el moldear su carácter. Lo voy a ver que piensen esto bien. No, me pueden decir, el nacimiento es un don. Usted recibirá el don del Espíritu Santo. Revelación es un don. Los llamados y dones son sin arrepentimiento. Antes de que se arrepintiera, ya estaba ahí en usted. Pero hay una cosa que Dios puso en usted en la trayectoria de su vida. Es su carácter. El carácter no es un don, es una victoria. Vamos a Efesios 4.
Usted, sin el nuevo nacimiento, no ha sido todavía... Hay un carácter obtenido. No es obtener por accidente o por usted sufrir porque usted no puede hacer otra cosa. El carácter está obtenido por usted quiere ponerse con la mente de Jesucristo. Quizá esto vamos a leer aquí en Efesios 4. ¿Está bien esto? ¿Usted ama la palabra? Efesios 4, 17. Pablo en Efesios dice, es igual que Efesios paralelo a Josué. Josué es la de Efesios. Efesios es un libro maduro. Él no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes, a la iglesia de Efesios. El hermano Branham habló de esto en adopción, que Efesios, Pablo dándola a los maduros. Efesios habla del ministerio quíntuple y en el 16 termina esto y después en el 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, vamos a la mente. Entonces, Pablo estaba ahí hablando de la iglesia, siendo despertada. Amado, amor perfecto y el ministerio quíntuple y tal. Ahora usted está diciéndole que no anden en su mente como el resto de la gente. Entonces dice, esta es la parte de que usted, tomando las flechas, estaba hablando de usted disparar la flecha, pero ahora usted toma las flechas y usted tíralas al suelo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay mucho ahí. Ustedes saben que Pablo dijo, ellos entienden, pero usted está oscurecido, pero su entendimiento no tiene que ser oscurecido. El entendimiento no es un don, el entendimiento es lo que usted tiene. Dios no le da entendimiento, Él abre entendimiento. Dios da revelación que usted puede entender. Puede ir a la Escritura, no lo voy a hacer ahora, pero puede ir a la Palabra de Dios donde Él habla de su entendimiento, que usted puede entender o ser enseñado y tal. Podemos hablar de eso. Hay muchas cosas como un creyente que usted ha sido despertado por el Espíritu Santo, gente joven. Usted ha tenido una experiencia con Dios. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No anden como los otros gentiles andan, que la gente no esté, que la mente no esté consumida, el mundo como el mundo está consumido. Hay un propósito en su mente. Vamos a ponerlo aquí. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo? No. Pero mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El Evangelio no es aprender, es despertar. Tienen que haber un entendimiento. Dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí está la cosa poderosa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que está en la versión del Rey. Voy a poner en la versión moderna para que capten más. Dice, en cuanto despojados del viejo hombre, está caracterizando
su manera previa de vivir y es corrupta por lascivia de desilusión. Él está diciendo al creyente, a usted, eso es lo que usted necesita hacer. Despójese del hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? Es de la manera que usted ha sido antes. Ahí viene la bomba. Déjese de su cultura. Despójese de su cultura. Si usted no puede estar, si usted no tiene su cultura en la palabra de Dios, déjese de su cultura. Es por eso mi cultura no. Despójese de eso y póngase en Jesucristo. Déjenlo y encuéntralo en la palabra de Dios. Estoy hablando al creyente. Él está hablando a creyentes. Sus acciones importan y son su elegimiento. Dios lo dejó, pero usted elige vivir Jesucristo. Por eso Pablo dice en la Escritura que esta mente que estaba en Jesucristo está con Jesucristo, pero no se hizo él de reputación. Y él se humilló a sí mismo hasta la muerte de la cruz. Él no tenía que morir. Él fue al jardín, al huerto y dijo, Padre, si puede ser que pase este trago amargo, pero que no sea mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Si yo no puedo tener mis posesiones de lo que yo tengo que ver, entonces déjame que yo vaya por esto. Vaya entonces, santos. Sea un hombre, sea una mujer, ponga sus hombros para atrás y esté ahí. Dios ponga en esa trayectoria y yo quiero llegar a esta marca. Hombres jóvenes, sean hombres. No sean flojos. No dejen que el diablo sea femenino. No que sea una cosa así indiferente. No. La promesa de la palabra le va a mandar a su trayectoria. No sé si había un hombre aquí, joven, que yo estaba hablando aquí en el campamento y me dijo, no importa quién es, pero dijo, hermano Tim, yo me siento, cuando yo le pido a Dios y yo oro a Dios y creo, yo no puedo captarlo. ¿Hay alguna duda ahí? Y yo dije, sí. Yo dije, yo voy a preguntarle unas preguntas. ¿Usted cree que hay un Dios? Y dice, sí. Muy bien. ¿Usted cree que Dios es real? Y dice, sí, yo lo creo. ¿Usted cree que Dios mandó un profeta? Sí, yo lo creo. ¿Usted cree que William Branham es el profeta? Dice, sí, yo lo creo. ¿Usted cree un profeta vindicado? ¿Usted cree que ese mensaje es Dios de mensaje de Dios? ¿Dónde está la duda? Yo no he visto dudas ahí. No, tengo que pensar. Yo he creído todas esas cosas. Entonces, si usted cree la Biblia, es la palabra de Dios, entonces si usted dice que la Biblia es... ¿Usted lee algo en la Biblia que le dice que usted no puede tenerlo? No, yo no. Muy bien. Entonces no hay nada en la Biblia que le dice que no puede tenerlo. Entonces Dios no está diciendo que no puede tenerlo. ¿Quién está diciendo que usted no puede tenerlo? Entonces el diablo. Muy bien. Entonces, una pregunta que quiero preguntar. ¿El diablo dice la verdad o él miente? Él miente. Entonces, entonces yo puedo tenerlo. Entonces es suyo. Es suyo. Muy bien, vamos a orar. Usted tiene que ser un hombre acerca de esto. Yo me siento así, yo me siento así. No siento esa cosa. No, algo despertó mi corazón y eso es la verdad. Y estoy determinado a pegarle a la diana. Y yo buscaré en la palabra. Yo me meteré en la palabra. Yo me alimentaré de la palabra hasta que yo llegue a ser la palabra.
Pablo dice, despójese de su naturaleza del pasado, que esa mente que estaba en Cristo esté en usted. Pero Él se humilló ahí mismo. Hay cosas en la palabra de Dios, hay cosas hermanas en la palabra de Dios que habla que usted está cansada. ¿Es simple? Es usted que usted se deje de esas cosas. Yo voy a estar atada a las cosas que dice la palabra porque yo creo la palabra. Hombres jóvenes, hay cosas en las cosas de Dios que usted habla, que cómo usted tiene que conducirse, cómo tiene usted que actuar. Usted ha sido despertado por Dios, por el Espíritu Santo. Yo pondré las cosas de Jesucristo. Pondré a Él en mi conversación. Yo lo pondré a Él en mis decisiones. ¿Está usted conmigo? Hablamos de carácter. No. Yo pondré en Cristo. Ese es el sufrimiento. Yo estaré en las presiones. Pondré un pacto. Yo, que está en la Biblia, no pondré delante de mis ojos nada que no sea de Dios. Yo pondré a Dios, a Cristo. Depende de usted. Usted tire las flechas. No pare. Continúe. Usted ha sido despierto. ¿Alguien diga un amén? Usted ha sido despertado. Pablo habla de esto. Y póngase renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por el Espíritu de Dios, nacido de nuevo, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Usted ha sido despierto por esta palabra, está dentro de lo de dentro. Usted tiene que esa naturaleza sea preeminente en su vida, porque usted tiene una carne. Y Pablo dice, cuando yo hago bien, lo diabólico está presente en mí. Yo hablaba con un hermano y me decía, para hacerlo simple, a la gente joven, que ellos, después que será un buen servicio, después del campamento, si tengo el Espíritu Santo o no tengo el Espíritu Santo. Y yo le dije al hermano, es importante que cada uno pelee su propia salvación. No quiero que alguien crea que tiene el Espíritu Santo porque yo he dicho solamente eso. Quiero que crean que sea predicador porque yo he dicho. Usted tiene que pelearlo usted mismo. No alguien que crea que es eso porque alguien ha dicho. No, usted tiene que... Es su andar individualmente con Dios. Hermano Murphy, el testimonio del hermano Murphy. Está aquí, está bien, arriba está hermano Murphy, el testimonio del hermano Murphy. Cómo él peleó y peleó y peleó. Dios, necesito el Espíritu Santo. Dios, necesito el Espíritu Santo. Hasta que Dios empezó a hablar con él. Y dijo, entonces, quizá yo tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted era antes y qué es lo que es ahora? Como yo le explicaba a este hermano, el bautismo del Espíritu Santo no es indicado por una experiencia, es indicado por una vida. Usted cambia de lo que era a lo que una criatura nueva. Y eso es poner en Jesucristo. Creo que habló esto en el campamento, en una conversación. Como el hermano Branham decía, en su vida joven, como ministro incluso, teniendo el Espíritu Santo, tenía visiones y no sabiendo lo que eran. Y él tenía esas visiones. Dios le mostraba cosas porque era un hombre con don, no para un propósito, no porque él era un profeta antes de que fue nacido de nuevo. Él tenía esas visiones en su vida porque él tenía antes
de ser salvo y después de ser salvo, y decían otros ministros, esas cosas no son de Dios. Él estaba influenciado y él intentaba poner su flecha fuera de su trayectoria. Y él estaba ahí bajo un árbol y todo se abrió a él como una explosión. Él estaba tan afectado y dijo a su esposa, ya está, yo no vuelvo hasta que Dios me deja libre de esto. Pero era todo eso para un propósito. Quiero Dios que cambie mi trayectoria. Tenía una trayectoria para él. Ahí estaba su lugar privado, su caverna. Él estaba ahí. Si usted lee la historia de mi vida, verá lo que sucedió. Empezó ahí. Antes el ángel del Señor entró a la habitación. La revelación empezó entonces a venir y dijo, ¿qué si esas cosas son de Dios? Antes de que el ángel vino a la revelación, si esto es de Dios, y su mente empezó algunas escrituras. Jesús dijo, no hago yo algo, sino que el Padre me muestra antes. Antes de que Felipe lo llamó, yo te vi debajo del árbol. Él se dio cuenta entonces, eso es en la palabra. Estas cosas llegó a un lugar en su vida y dijo, quizá esto es de Dios. Y entonces una luz vino. Entonces el ángel vino de esa luz y empezó a explicarle a él el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra tenía que hacerlo antes que un ángel podía venir y explicarlo. Maravilloso. Estoy por todo lugar aquí. ¿Qué si yo le dije, ¿alguien tiene un libro del mensaje? Bueno, hermano Nathan, ¿usted quiere ser como Jesús? Usted tiene que leer esto. Léalo. Y lo hará como Jesús. Es muy simple. Tiene que haber más que eso. No. Es lo que Él quiere que haga usted. Él le envió un mensaje. Le envió su palabra, que usted se alimenta de su palabra. Y si usted se alimenta de su palabra, usted será más como la palabra. Le va a moldear para que vea que es como Él. Yo necesito una gran experiencia, necesito algo supernatural, necesito algo más allá de medida. He visto cosas, he escuchado cosas, he estado en servicios de la iglesia, en el altar, experiencias aquí, experiencias allá. Todo lo que usted necesita es alimentarse de la palabra. Dios envió su palabra, que usted reciba la palabra, no comiéndose ese libro literalmente, pero digiriendo la palabra que es el profeta de la hora le llevará a la revelación de este libro entero. Todo lo que usted necesita saber estará abierto de esta Biblia. Y usted será como el Señor Jesucristo. Estamos en Efesios 4. Vamos a leer un poquito más. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice la palabra óptima, dice, deje. Usted tiene no tiene nada bueno decir de alguien, no diga nada. Yo creo que los predicadores a veces, críticos de esto, críticos del otro, tenemos que predicar a Cristo.
Ray Moody dice, si alguien tiene una cosa, un palo torcido, usted ponga uno recto al lado de ese. Que ellos vean la verdad. Usted verá la verdad y la verdad le hará libre, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, que toda amargura, quítense de vosotros. ¿He dicho alguna amargura? Toda. Yo he tenido amargura. Es difícil dejar eso. Es oración, con oración. Usted se despoja de esa amargura con oración en la presencia de Dios. Que vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No sienta nada mal en contra de alguien. Si usted siente algo mal en contra de alguien, póngase en Cristo. Si usted tiene amargura, póngase en Cristo. Si usted tiene angustia, tiene enojo, algo mal, póngaselo a Cristo. Y sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay medidas de gracia que Dios nos manda para que nosotros nos pongamos, y no es fácil, y ese es el sufrimiento que pone el carácter de Cristo. Oh, yo estoy enfermo. Bueno, quizá dice algo de esto. Quizá mi coche tiene una rueda pinchada. Quizá eso pone un carácter. Yo he perdido mi trabajo. Esas cosas moldearán mi carácter. Tendrán algo que hacer, quizá. Pero de todo en todos, cuando usted libera, la naturaleza en sí mismo dice, todas mis expresiones sean nada más que Jesucristo. Es donde la carne sufre, porque la carne quiere decir, la carne, su naturaleza, la naturaleza quiere ser amargura. ¿Ve? Yo quiero parar de aquí un momento y decir, no hay nadie aquí más de 20 años que tengan alguna cicatriz de la vida. Cuando más viejo sea, más cicatrices tiene. Que alguien diga amén. Hermano Hugh dice amén. Que él haga la predicación esta mañana. Que Dios quite la amargura de sus vidas. Tiene que dejar que Dios y Jesucristo vaya a la cruz y diga, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo esté en usted, moldee la fibra de su ser. Es urgente por una razón. A veces no es fácil. A veces hay una amargura de algo que le sucedió en su pasado, que usted no puede olvidar o perdonar, que usted no puede dejarlo, y usted... Quiero decirle algo. Eso es el diablo que está intentando quitándolo de la trayectoria de su vida. Y la naturaleza de Jesucristo en usted es clamando, en todo perdonad. En todo pone Jesucristo. En todo póngase humilde. En todo Dios poniéndose ahí en la escena, en nuestra trayectoria, en esa diana que Él ha puesto para que usted vaya hasta allá. Hermano Branham dice, escúchenlo a él, quiero hablar algunas cosas. Metodistas, presbiterianos,
bautistas, eso lo pone en su familia. Es su carácter, su conducta, que da a Dios confidencia en usted. Podemos ir a muchos ejemplos en la vida del hermano Branham. Una pareja joven en el servicio, lo que usted diga va a suceder. Y la inmoralidad era una de las cosas, porque lo que él vio en su padre y afectó a sus padres. Él estaba afectado por un complejo por las mujeres inmorales, porque había un propósito, porque esa es la edad de la mujer. Y Dios permitió eso, pero tenía que haber un carácter para que sobrepasara esa maldad y esa amargura. Su naturaleza dijo, ahora, fíjense, usted haga algo y Dios se fue para atrás. Dios lo dejó. Y el diablo vino entonces di tuberculosis, di cáncer, lo que usted haga. El diablo intentando ponerlo afuera de... Y él dijo, estaba el sudor en su cara. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Como hombres y mujeres, ustedes han estado, no la misma experiencia, que ustedes han intentado hacer algo en la carne, pero usted sabe que es correcto hacer algo diferente. Y él estuvo ahí, estando sudando, y dijo, en ese momento de sufrimiento, dijo, yo te perdono. Y la presencia de Dios fue a la... Usted quiere ver la presencia de Dios en su... Usted diga, yo te perdono, y la presencia de Dios vendrá a su casa, vendrá a donde esté usted. No importa lo que hiciera, yo te perdono. Usted dígalo. ¿Está usted conmigo? Dice, en el mensaje de identificación, en el 63, nuestro carácter a Él, por su gracia, estamos invitados. Invitados es su elegir para ser caracteres como Él, para tener nuestro carácter y ponerlo ahí, y el moldear lo que tenemos, cultura, familia, todas esas cosas. Si podemos poner todas esas cosas abajo y moldear, dice, y amantes de placer y más que amantes de amor, acusadores falsos, incontinentes, tienen una manera de Dios y de negándola por el poder de la palabra. ¿Cómo Dios puede ir a un lugar cuando ellos niegan la palabra? Entonces dice, ustedes son invitados a poner carácter. Cuando Jesús fue del jardín allá a la cruz, fue carácter. Lo que fue atrás, cuando la unción no estaba ahí, hermano Abraham, en el libro de las edades, la edad de la Odisea, no lo tengo aquí, pero habla de esta edad. Dice, el oro en el fuego, el oro es a moldear en la aflicción. Yo te doy consejo, no te lo voy a dar solamente, pero te aconsejo que tú vayas a obtenerlo, que tú pongas en Jesucristo. Te doy mi naturaleza, pero tú tienes que hacerlo, pero tú tienes que ponerlo. Usted tiene que morir, estar sujeto a la palabra de Dios. Ese Cristo viviente es más importante que cada cosa en su vida. Yo a veces estoy aquí, pero quiero ver que hay algo para usted que tiene que hacer. Yo no pegué a la tierra 3 veces. Yo estaba santificado, estás lleno del Espíritu Santo, salvo. Hay mucho más que eso. Hay más victorias que eso. Hay más. Gloria a Dios.
porque usted tiene que ser un ganador, un victorioso, algunos más que otros. ¿Por qué? Porque él estaba en su familia, estaba en su cultura. Dios lo hizo. Estaba en Jesucristo. Aleluya. Estaba en Hebreos 6, aquel que lee y recibe bendiciones de Dios, ya que rechazado. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Mateo 14 también habla de esto. Dice, hay dos. Un sembrador siembra la buena simiente y otro la simiente que no es buena. Viene la lluvia, viene el sol, van hasta el final y al final serán separados de acuerdo a lo que la lluvia trajo, no si no recibieron lluvia. Después de la lluvia, ¿qué fue manifestado? Las hierbas malas son hierbas malas, serán apartadas y quemadas, pero el trigo es los elegidos de Dios, son los hijos de Dios. Dios plantó esa simiente en esta generación, ser despertados para que usted tenga una naturaleza de trigo. Aleluya. Póngase en Jesucristo. El hermano Branham creía en ungido. Había que ungir, en orar por los enfermos, y ayunaba y oraba, y tenía que tener la unción correcta para orar por el enfermo. Yo espero por él. Y en muchas de esas situaciones, cuando él vino para orar, Florence Nightingale, ella estaba ahí en la cama, huesos y piel. Ore que Dios me pueda orar, dejarme morir, dijo. Ella ya quería irse de este mundo. Tanto sufrimiento. Pero algo fue al hermano Branham, le dijo, usted no puede orar por eso. Ese es su lugar. Usted no puede orar por lo que mucha gente quiere que se ore, pero usted tiene que ir a las promesas de la palabra. El hermano Branham describe cómo las venas de ellas incluso se caían. Usted no ha visto una escena así en su vida. Padre del cielo, dice, ten misericordia. Y entonces le dijo, yo estoy no bajo unción. Yo he venido aquí, pero yo oro, pero no para usted, para que muera. Él estaba ahí parado. Es un caso terrible, pero no bajo una unción. Orar por el enfermo. Pero yo voy a orar. Yo estaba ahí y la enfermera dijo, yo siempre he creído, si yo puedo estar cerca de usted, Dios honrará la oración. Y Dios honró la mujer, la oración, y fue levantada. El hombre estaba ahí con su comisión. Cuando el Espíritu, la unción del Espíritu Santo deja, yo he predicado en unción, ¿puedo ir unos minutos más? Cuando el Espíritu Santo, la unción, deja a un creyente, el nuevo nacimiento nunca lo deje. Usted está sellado hasta el día de redención. Pero la unción para hacer algunas cosas y tiempos para que la unción puede volver. Hay montañas y hay valles. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos de decisión.
Dios me deja a veces una decisión solo, y Dios ve a ver qué decisión usted va a hacer. Y Él hace su decisión como usted hace sus decisiones. Él está expresando un tipo de carácter que el Padre estaba mirando. Y cuando el Espíritu Santo se va del Espíritu Santo, tiene algo para despertar. Usted no tiene que sentirse ungido y en posesión de todas las promesas de este libro. Usted no tiene que sentir nada, no tiene que incluso tener a Dios le hable. Yo he sido despertado, tiene que decir, he sido cambiado, y esta Biblia es la verdad. Y cada promesa de Dios, la palabra, está en efecto. Yo tengo un título para cada promesa, y no voy a dejar que el diablo me desvíe de mi camino. Voy a estar con la trayectoria que Dios me ha enviado, me ha puesto. Moisés estaba ungido después de 3 días por Pablo también en el desierto, y estuvo bajo esa unción hasta que la palabra en él estaba tan viva que nada podía moverse de él. Pero no estaba buscando por otro movimiento de Dios. Él reconoció que él era el movimiento de Dios. Incluso cuando Moisés estaba en frente de Faraón y estaba tan ungido, inspirado, poner esa vara y se volvió en serpiente, y los mágicos, esos magos, hicieron la misma cosa. Moisés estaba ungido. Él no sabía qué hacer ahora. No era intención, no era emoción. Moisés no sabía, él estaba ahí parado. Si no sabía qué hacer, es como que yo disparo una flecha. Usted dispara una flecha, no puede hacer nada. Usted tiene que estar perfectamente tenso. Él estaba ahí estuvo ahí parado, y él miró su serpiente comerse las otras despiertas. Y Dios, si lo dice a Moisés, ¿qué estaba pensando en ese momento? Él dice, no sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo hice lo que Dios me dijo. Es Dios lo que va a cumplir el resto. Es lo mismo, cada hijo o hija de Dios. Haga lo que Dios le muestra que hacer. Dios hará el resto. El hermano Branham dice, ungidos de los últimos tiempos. Yo estaba allí, en el río, cuando Él apareció. Pero, ¿cómo Él fue al río? Él se sintió guiado a ir al río y a hacer un bautismo, porque estaba en la palabra, y Él estaba bautizando gente, estaba cumpliendo la comisión. Y Dios descendió en medio de eso. Habrán señales que seguirán la palabra, y la palabra seguirá, y habrán señales que seguirán la palabra. Yo no soy el que está performando estas cosas o diciendo estas cosas más como son perfectas. Yo soy solamente que está cerca cuando Él las hace. Yo solamente fue una voz que Él utilizó para decir. No es lo que yo sabía, es lo que yo me veo alrededor. Yo me rindo a mí mismo. No mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Era el 7º ángel, era una manifestación del Hijo del Hombre. No era el ángel del mensaje, era el misterio que Dios ha dejado. No es un hombre, es Dios. ¿No quiere usted eso en su vida? El ángel no estaba, era el Hijo del Hombre, era Cristo. Él era el que estaba alimentándose. Esto no es un hombre. Esto no es un libro de un hombre. Esto es la inspiración que viene de Dios. Hablando por un hombre con 7 años de educación. Yo tengo una novia y tengo un mensaje para ella.
Este mensaje le hará la novia. Usted no se alimenta de un hombre. No se está alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán, pero usted está alimentándose de las palabras del Hijo del Hombre. Pero escuche lo que quiere decir. Usted está alimentándose de lo que no puede fallar. Este mensaje no puede fallar, no puede caer. Si es correcto esta frase, no puede. Habrá un rapto. Habrá una novia. Habrá una gente que andará con fe perfecta. Yo creo que estoy hablando de esta gente. Creo que algunos de ustedes están ahí. Otros estarán en esa trayectoria. Pero Dios la ha despertado. Yo estoy lejos de ahí, pero esté en esa trayectoria. No deje que el diablo lo quite de ese trayecto. Jesús, pasando lo que pasó antes de que fuera 30, siendo ungido, tenía la fe y tenía el poder. En el jardín, el poder se fue, pero la fe vino. Él no tenía poder en las manos del hombre. Y él caminó en fe perfecta hasta el Calvario. Y caminando en fe perfecta, en lo que la palabra dice que él era, yo soy el Cordero de Dios. Tomando en debilidad, él tomó la victoria. Él se puso el propósito de su vida. No estoy aquí para pelear ejércitos y cosas así. Le dijo, Pilato es un rey. Yo no estoy aquí para pelear. Tengo una trayectoria y tengo que ir a la cruz. Soy el Cordero de Dios. Yo no puedo pasar por esto, pero cumpliéndolo esto, he cumplido la mayor victoria que ha habido. Cada hijo, hija de Dios, ha sido redimido 2000 años atrás. El precio fue pagado una y para siempre. Cuando usted va a sus rodillas a orar, usted puede decir, el precio ha sido pagado. Señor, quita eso de mi vida. Si usted es un pecador, tiene que gritar y decir, Padre, yo voy a casa. Perdóname de mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Yo acepto como mi Redentor. Jesús tenía fe perfecta. Vino porque era la palabra. Y usted llega a ser la palabra. Mientras usted recibe la palabra, pida lo que quiere y será hecho. Si esta montaña que se mueva y será movida, pero crea lo que usted dice. Usted tendrá lo que usted ha pedido. Cuando usted ore, recibirá, será dado a usted. Dice, el tiempo, espacio, nada más lo cambiará. Nada en esta dimensión parará el poder de esa dimensión. Mientras vienen los músicos, Hermano Branham habla de un caso también. Prince Albert en Saskatchewan, estaba predicando en el 56. Yo estaba al lado de una niña muriendo. Su padre me dijo que yo viniera. Yo estoy en servicios. Hay servicios. Hermano Branham, mi bebé está muriéndome. Yo soy un hombre viejo. Es mi único hijo. Si usted viene y ora por él, hermano Branham le dijo, bueno, yo estoy aquí y he comido y no tengo unción ahora. Ore, venga, yo creo en usted, hermano Branham. Yo fui allí al hospital y estaba allá. El niño estaba inconsciente. Puse mis manos y dije, Padre del cielo, este hombre te ha creído. Yo vengo como testigo que yo creo con él. Poner mis manos sobre este niño
en conmemoración a tu palabra. Si ellos ponen las manos en los enfermos, se recuperarán. Yo te creo, Señor. No unción. Él solamente lo decía de su corazón. Yo te creo, Señor. Él te cree. Ahora te lo encomendamos a ti. Y dijo, y ese chico ahora está casado y tiene hijos. ¿Unción? No. Una flecha en esa trayectoria mandada. Quizá en el campamento usted estaba en la trayectoria. No deje esa trayectoria que lo aparte a un lado. Usted es una flecha en la vida de Dios. Tiene un propósito. Usted ha estado mucho tiempo, quizá esta mañana, y el diablo está intentando ponerlo afuera de su camino. Alguna circunstancia o algo que parece que es imposible. Usted esté con él. No deje que el diablo lo desvíe. Quizá usted no siente nada, pero crea la promesa de Dios y verá su palabra. Verá su fe. Vamos a ponernos de pie.